Para quienes nos escuchan mientras arrancan el día, hoy es martes 24 de marzo de 2026. Y, como siempre, empezamos mirando al cielo. Que viene bastante cargado, por cierto. Sí, totalmente. Amanecimos en la provincia de Misiones con el cielo nublado, lluvias aisladas, una mínima de 20 grados y una máxima que va a llegar a los 26. Pero atención con esto, el servicio meteorológico mantiene una alerta amarilla por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo. Así que a no olvidarse el paraguas y a guardar los autos si es posible. Exacto. Y este clima, medio gris, medio tenso, la verdad que funciona como una metáfora perfecta de lo que vamos a analizar en nuestra inmersión de hoy. Porque si quienes están del otro lado abren su teléfono ahora mismo, se van a chocar con, tres realidades que pelean a muerte por su atención. Es una disonancia cognitiva brutal. Tal cual. Tenemos, por un lado, el trágico 50 aniversario del golpe de Estado militar de 1976. Una fecha de un peso histórico ineludible. 100%. Por otro lado, la urgencia diaria. Vas a la estación de servicio y te encontrás con el litro de nafta premium rozando los 1.600 pesos. 1.604 en YPF, para ser exactos. Una locura. Y a eso sumale la alerta meteorológica que acabamos de mencionar. Entonces, la gran pregunta de este análisis a fondo, basándonos estrictamente en el material que publica hoy el portal Ahora Misiones, es cómo hace la mente humana para procesar este nivel de fricción. Porque la vida te exige, digamos, pagar las cuentas, esquivar la tormenta y al mismo tiempo sostener el peso de la memoria colectiva. O sea, ¿cómo convivimos con todo esto sin colapsar? Así que bueno, vamos a desempacar esto empezando por el terreno estrictamente local y provincial. Me parece el mejor punto de partida. Mira, por un lado tenemos la pausa institucional. El gobernador Hugo Pasalacqua emitió el decreto provincial número 457. Que declara oficialmente el día de hoy como una jornada de reflexión en Misiones. Claro, la directiva del Estado es frenar y recordar. Pero, y acá está el contraste que plantea Ahora Misiones, la calle no frena. Nunca frena. Hay una noticia hoy que te hiela la sangre. En San Pedro, un trabajador perdió la vida de forma trágica mientras manipulaba una hidrolavadora. Un accidente laboral terrible. Sí, una familia destruida hoy, en el presente. Y mientras tanto, la nafta super, la común, llegó a los 1.390 pesos. A ver, la pregunta es, ¿cómo le pedís a un ciudadano que conecte con un trauma de hace medio siglo cuando el hoy te golpea con esta brutalidad? Es que esa es justamente la tensión que aborda un editorial excelente que publica hoy Martín Albornoz en el portal. Sí, lo estuve leyendo. Es muy profundo. Él plantea esta disonancia cognitiva desde Posadas. Describe, cómo el sol de la mañana pega sobre el río Paraná, la rutina parece seguir intacta, la gente va a trabajar. Sí. Pero existe esa obligación moral de recordar a los 30.000 desaparecidos y la existencia de centros clandestinos. Y lo fascinante aquí es que Albornoz desarma un mito muy porteñocéntrico. A ver, contame un poco más de eso. Digamos, el mito de que el terrorismo de Estado fue un fenómeno solo de las grandes ciudades. Él usa un término clave, habla del acento litoraleño de la represión. Claro, esa frase me dejó pensando, porque los documentales, los libros de texto, siempre te muestran la Plaza de Mayo, la ESMA, los Falcon Verdes en Capital Federal. Exactamente. Y el valor del periodismo local, de las fuentes que estamos analizando hoy, es recordarnos que en Misiones, la maquinaria represiva operó para disciplinar sectores muy puntuales. A los trabajadores rurales. Sí, a los trabajadores de la yerba mate, a los líderes sindicales agrarios, a los estudiantes. Esa capilaridad del miedo llegó hasta la última chacra, hasta las colonias más alejadas. Ahora, en ese mismo editorial, el autor menciona un riesgo tremendo, que es la fatiga de compasión. Un concepto psicológico muy duro. Sí, entiendo que estamos tan bombardeados de malas noticias que nos volvemos insensibles. Pero yo trataba de pensarlo de una forma más, más gráfica. A ver, ¿cómo lo visualizarías? Pensé en la cabeza de un ciudadano, de quienes nos escuchan ahora, no como una computadora con la memoria llena, sino como la caja de fusibles de una casa, el panel eléctrico. Me gusta esa imagen, sí. Es bien física. Claro. Imagínate que tenés una capacidad eléctrica limitada para procesar la angustia diaria. Tenés enchufada la heladera de la inflación.
que te consume un voltaje enorme. Y la inseguridad, el miedo a perder el trabajo, que te consumen otro tanto. Exacto. Y de repente llega el 24 de marzo y el calendario te obliga a enchufar un motor industrial de altísimo consumo emocional. El recuerdo de una tragedia histórica masiva. Tal cual. Llega un punto en el que el cerebro literalmente hace saltar la llave térmica para no quemar toda la casa. Corta la corriente de la empatía. Y no es por mala persona, es supervivencia pura. Es un mecanismo biológico de defensa, totalmente. El problema que señala el artículo es cuando esa anestesia natural se vuelve una herramienta política. Claro, la política del desgaste. Exactamente. Cuando el entorno es tan hostil que la sociedad elige voluntariamente la amnesia. Pero el autor nos recuerda algo vital. Recordar hoy no es un acto de venganza, es un ejercicio de salud mental colectiva, porque normalizar el olvido termina siendo normalizar la violencia. Sí, es una reflexión necesaria. Pero, siendo realistas, sostener ese nivel de conciencia cívica requiere una energía que hoy por hoy la economía se chupa por completo. Sin duda. Y acá es donde pasamos a las noticias nacionales. Porque si abrimos el foco, vemos a la Argentina operando en una especie de pantalla dividida constante. Una fractura total entre la calle y la Casa Rosada. Totalmente. De un lado de la pantalla, las fuentes reportan marchas masivas. Se esperan más de 200.000 personas solo en Plaza de Mayo, bajo la consigna "que digan dónde están". Movilizaciones inmensas aprovechando el feriado nacional. Sí. Pero si miras el otro lado de la pantalla, el gobierno nacional va por un carril totalmente distinto. El presidente Javier Milei, que mantiene un 38% de aprobación según los datos, acaba de sacar el decreto 56. Que declara a este 2026 como el año de la grandeza argentina. Y el contraste no es solo una cuestión de discursos, es de métricas. El gobierno te muestra una inflación mensual que bajó al 2,3%. Que convengamos, en la historia económica reciente de Argentina es un número impactante. Monumental. Y le suman que las exportaciones del agro subieron un 15%. O sea, el mensaje oficial es claro. No vinimos a buscar empatía, vinimos a arreglar el Excel. Porque sostienen que sin esos números sanos no hay país posible. Pero acá es donde se pone realmente interesante y donde quiero hacer de abogada del diablo. Si la inflación baja al 2%, si el agro exporta más, Sí. ¿cómo me explicás que, leyendo el mismo diario de hoy, tenés a 15 gobernadores al borde del ataque de nervios por paritarias? Claro, las tensiones salariales. Paros docentes por tiempo indeterminado en Buenos Aires. El boleto de colectivo en Córdoba subiendo de golpe un 18%. O sea, si la macroeconomía está festejando, ¿por qué la microeconomía sangra tanto? Esa es la gran disonancia cognitiva de la economía actual. Y la respuesta es el método del ajuste. A ver, explícalo fácil para quienes nos escuchan. ¿Cómo logró Nación bajar la inflación al 2%? Secando la plaza de pesos, sí, pero sobre todo cortando con la motosierra las transferencias y los subsidios a las provincias. O sea, acomodaron sus cuentas pasándole la factura a los gobernadores. Exactamente. El caso del colectivo en Córdoba que mencionaste es de Manuel. Nación elimina el fondo compensador. Pero mover el colectivo cuesta lo mismo. El gasto de gasoil y repuestos no desaparece. Claro. Como la provincia no tiene la plata para cubrir ese agujero que dejó Nación, ¿quién lo paga? El pasajero en el molinete. Por eso tenés un 2% de inflación nacional conviviendo con un tarifazo del 18% a nivel local. Es una transferencia directa del dolor fiscal. Y eso nos lleva de nuevo a la Tierra Colorada. ¿Cómo hace Misiones para sobrevivir a este fuego cruzado? Y fíjate los datos provinciales que aporta el portal. Por un lado, el sector empresario de Misiones dice que la inflación que ellos perciben en logística e insumos sigue siendo altísima, del 93%. Una locura de costos operativos. La provincia, ¿no? Exactamente, lo que produce la provincia puertas adentro. Y los números arrojan crecimiento real, impulsado sobre todo por las nuevas tarifas de exportación del té y la yerba. O sea que están intentando tener su propio termómetro económico para no depender de lo que diga el INDEC en Buenos Aires. Tal cual. Y la gran estrategia provincial frente al recorte de Nación es armar escudos financieros. Como la prórroga de los programas ahora. Ese es el mejor ejemplo. Hoy se confirmó que los programas ahora siguen hasta marzo de 2026. Reintegros, cuotas sin interés en medicamentos, construcción, turismo. Básicamente, el Estado provincial pone la plata para amortiguar el golpe nacional y que el misionero siga consumiendo.
Intentan crear un microclima de consumo en medio de una recesión general. Es una ingeniería de supervivencia total. Ahora, pensar que Misiones es una isla impermeable, digamos, es un error. Totalmente ingenuo. Y acá pasamos a la sección de noticias internacionales, que a veces a la gente le da pereza leer porque parece que queda lejos. Viste que uno dice, explotó algo en Medio Oriente, qué lástima. Sí, como si fuera una película de Netflix. Claro, pero los números de hoy te demuestran que es una telaraña. Mira esto, el dólar blue amaneció a 1,245 pesos. Un termómetro del nerviosismo local. Sí, la soja FOB a $342 la tonelada. Y en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump anuncia dos cosas. Primero, manda 5,000 tropas a la frontera. Segundo, le clava aranceles a los productos agrícolas sudamericanos. Una política de proteccionismo duro y de dólar fuerte. Y el impacto fue en cuestión de minutos. Cayeron las bolsas de Buenos Aires, de Santiago de Chile, de Lima. Yo te pregunto, ¿por qué el productor de hierba en San Pedro tiene que preocuparse por la firma de Trump en Washington? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta está en el valor de la moneda y los fletes. Cuando Estados Unidos fortalece el dólar, subiendo sus tasas, los capitales del mundo se van de los países emergentes. O sea, sacan la plata de acá porque allá es más seguro. Vuelo a la calidad, le dicen. Eso devalúa nuestra moneda. Pero además, nuestras materias primas, como el té o la hierba, cotizan en dólares. Si el dólar está muy fuerte, nuestros productos se vuelven carísimos para el resto del mundo. Y nos dejan de comprar. Claro, la demanda cae, el precio internacional se desploma. Entonces el productor misionero se despierta hoy y resulta que tiene menos mercados por los aranceles, el precio de su cosecha bajó y encima los fertilizantes que son importados le cuestan el doble. Y a esa pesadilla súmale que el mundo está literalmente en guerra. La sección internacional de Ahora Misiones detalla que Israel está moviendo tropas hacia el Líbano. Irán activando sus defensas, ¿sí? Y en Ucrania, Rusia avanzó 8 kilómetros sobre Chasiv-Yar. Todo este caos bélico empujó el precio del petróleo Brent a casi $90, 89,45. Y el petróleo es lo que mueve los barcos y los camiones. Exacto. Ese barril de petróleo a $90 te encarece el flete del contenedor que sale de Buenos Aires con la hierba misionera. Y obviamente se traslada a los 1,600 pesos de la nafta que paga el distribuidor local. Es un efecto dominó que termina impactando en el precio del paquete de hierba en la góndola del supermercado. La geopolítica es el impuesto más directo que tenemos. Y no nos olvidemos del clima global que también juega, la alteración del Niño que trae probabilidad de lluvias extremas para la región. Que nos devuelve a la alerta amarilla con la que empezamos el día en Misiones. O sea, el nivel de presión es asfixiante por donde lo mires. Y eso me lleva a preguntarte, desde un lado más sociológico. A ver. Si tenemos el aniversario de la dictadura, recortes, aranceles de Trump, guerras y alertas de granizo, ¿cómo es que no estamos todos corriendo en círculos entrando en pánico masivo? Porque necesitamos válvulas de escape. Y si miras los portales de noticias, la cultura pop y los espectáculos cumplen exactamente esa función. Es que el contraste en la portada de hoy es increíble. Por un lado, en la sección policial, tenés que la federal desmanteló una red de trata en Recoleta. 50 mujeres rescatadas. 9 procesados. Una miseria humana atroz. Procesar eso te consume el alma. Pero ahí pegadito, compartiendo cartelera en el mismo sitio web, resulta que el tema del día en redes es el corset que usó María Becerra en el Lollapalooza. 2,5 millones de menciones en Internet. 2,5 millones de personas discutiendo una prenda de vestir. Y más abajo, un descargo de Nicki Nicole con 1 millón de interacciones. Y acá me freno porque uno podría decir, somos una sociedad frívola, adicta al algoritmo y al chisme. Es la crítica fácil, claro. ¿Pero es solo eso? No. Desde la psicología de masas, prestarle atención a ese vestido no es frivolidad. Es la llave térmica funcionando. Las noticias duras te generan cortisol, la hormona del estrés. Si estás todo el día con el cortisol al máximo, colapsas. Te enfermas, literal. Totalmente. Entonces, debatir sobre María Becerra es una tarea de riesgo cero. Te da dopamina fácil, generas comunidad con otros riéndote en Twitter o en TikTok y tu cerebro descansa. O sea, el corset funciona como un refugio de salud mental. Te permite descomprimir antes de tener que volver a mirar la boleta de la luz. Es vital para el equilibrio. Mira vos,
Y hablando de alivio, pero de alivio real, también hay noticias provinciales que traen oxígeno. El portal destaca que tras una sequía durísima, volvió el agua a las cataratas del Iguazú. Una noticia hermosa. El regreso de ese caudal masivo. Sí, aunque todavía hay pasarelas cerradas por precaución, ver el río rugiendo de nuevo es una esperanza enorme para todo el sector turístico de Misiones. Turismo que es un motor económico fundamental. Y a eso súmale lo que informa el portal sobre los nuevos acuerdos de cooperación internacional de la provincia con Alemania. Claro, son señales de que, a pesar de todo el ruido y la crisis, hay una gestión que sigue buscando inversiones a mediano plazo y no se queda solo apagando incendios. Absolutamente. Y creo que con todo este recorrido, logramos sintetizar lo que significa vivir un martes cualquiera en Argentina hoy. Sí, la historia, la macroeconomía y la geopolítica apretándonos bajo un cielo nublado. Pero para cerrar este análisis a fondo, quiero dejar una última reflexión. Una píldora para que quienes nos escuchan sigan masticando hoy. Te escucho. En la editorial de hoy hablaba del enorme desafío de explicarle la dictadura a un chico de 20 años. Que transmitir esa emoción. Claro, pero en este mundo hiperconectado, donde la guerra en Medio Oriente, el boleto a 1,000 pesos y el vestido de una cantante pelean por los mismos 3 segundos de atención en nuestra pantalla, la pregunta es, ¿cómo vamos a diseñar la memoria colectiva del futuro? ¿Cómo hacemos para que el peso de nuestro pasado no termine ahogado por un presente que hace muchísimo ruido y nos exige tanto? Es un pensamiento muy provocador. Si todo es urgente, corremos el riesgo de que nada sea importante. Tal cual, un equilibrio súper frágil. Y bueno, fieles a nuestro objetivo de basarnos en datos y hechos concretos, si quieren seguir profundizando en cómo cada una de estas variables impacta en su día a día, ya saben dónde buscar. Porque entender el contexto es la mejor forma de defenderse. 100%. Así que, para más información, visiten ahoramisiones.com.ar. La historia sigue, la economía presiona y la tormenta sigue allá afuera. Hasta nuestra próxima exploración a fondo.